Bueno, bendito y alabado sea el Señor, que estamos reunidos en esta noche para tener una charla más de comprensión en los misterios revelados por el Espíritu Santo a través del Santo Tratado. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Amén. Bueno, hoy vamos a tratar un tema eh, maravilloso que es en relación a la santa esclavitud mariana. ¿Qué es ser esclavo de la Santísima Madre? ¿Qué es unirnos a través de esta esclavitud a la Santísima Madre? De ello, pues, y este es un signo que debe existir como un paso previo a las señales del fin de los tiempos. Veníamos conversando y compartiendo entre telones que María inaugura la segunda venida de Cristo. El triunfo del Inmaculado Corazón de María es la inauguración, es el preámbulo, es el opening de la segunda venida de Cristo, es el resplandor que anuncia la entrada triunfante de la segunda venida de Cristo. Esto es la esclavitud a la Madre, porque este triunfo al Inmaculado Corazón de la Madre no se puede dar sin que haya la esclavitud perfecta del resto fiel a la Virgen María. Entiéndase que el resto fiel, apóstoles, discípulos, santos y verdaderos del fin de los tiempos, deben vivir plenamente la esclavitud mariana. La esclavitud, ser esclavos de la Madre como lo fue Cristo. Cristo fue el primer modelo de esclavo de María. Jesús, no necesitando, se hizo esclavo de la Madre, de los cuidados de la Madre, de las atenciones de la Madre, de la crianza de la Madre, de la dirección de la Madre, de la guía de la Madre, no necesitándolo. Y ese es el acto más grande de humildad de Jesús como Dios, que no necesitando se hizo tan dependiente como un embrión diminuto, microscópico en un vientre, en ese grado de dependencia para ser formado y forjado, tejidos, nervios, músculos, carne, sangre, en un vientre, y que este vientre formara a Dios mismo, en ese grado de dependencia y sumisión, es la esclavitud mariana. Así también tenemos que ser nosotros, siguiendo el mismo modelaje de Cristo, volvernos así de dependientes de la Santísima Madre. Pero dejemos que sea el mismo tratado que nos vaya iluminando sobre este escenario, que repito, la esclavitud mariana es otra de las grandes señales previas de la segunda venida de Cristo. La esclavitud a María, hacernos esclavo de María a modelo y ejemplo de cómo lo hizo Cristo, es otra de las grandes señales precursoras del segundo o de la segunda venida y del gran triunfo del Inmaculado Corazón de María para el fin de los tiempos. Así vemos que nos enseña el tratado en el numeral 69. Hay en este mundo dos modos de pertenecer a otro y depender de su autoridad: el simple servicio y la esclavitud. Y vemos aquí que Jesús se hace esclavo de María, pero no por un simple servicio, sino una dependencia total, esclavitud total a la Madre, para que nosotros siguiéramos el mismo ejemplo y modelo. Dice el tratado, de donde proceden los apelativos de criado y esclavo. Y viene la gran pregunta: ¿Cristo fue en relación a María criado o esclavo? Interesante, porque fue criado ciertamente por la Madre, pero a la vez también fue esclavo. Y nosotros debemos seguir las mismas pisadas de sumisión, sometimiento y obediencia que Cristo hizo a María, las tenemos que seguir nosotros también. Bueno, dice el tratado, por el servicio común entre los cristianos, uno se compromete a servir a otro durante cierto tiempo y por determinado salario o retribución. Ese no fue el caso de Cristo. Por la esclavitud,
En cambio, uno depende de otro enteramente. Ese es el caso de Cristo en relación a la madre, y nosotros tenemos que seguir ese mismo modelo por toda la vida. Interesante. Dice aquí que este verdadero esclavo que se somete y se entrega de por vida a su amo es bajo estatuto perpetuo, es decir, por toda su vida. Curiosamente, la sumisión de Cristo pareciera que hubiese culminado a su edad adulta, que en la ley judía era a los 30 años. Curiosamente, pareciera que culminaba esta sumisión a la madre, pero vemos que hay unos episodios que se van dando en los evangelios que nos van revelando un actuar de Jesús en relación a que su esclavitud a la madre sigue intacta. Aquel pasaje de la Escritura que vemos donde le dice un joven, Señor, afuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice unas palabras que suelen ser muy mal interpretadas por los hermanos protestantes, haciendo ver de que estaría tratando despectivamente a la Virgen María, cosa que es errada totalmente, porque no ese es el sentido. Y dice Jesús, ¿quiénes son mis madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que obedecen la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué está queriendo decir Jesús? María sigue siendo mi madre porque es la más fiel obediente a la voluntad de mi Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es decir, Él reconoce su sumisión a la madre, reconoce el vínculo que le une a la madre y dice, es madre y la honro como madre y la amo como madre y la respeto como madre y la oigo como madre y tengo toda la deferencia de oírla, atenderla, escucharla y oír sus peticiones, pedidos y solicitudes porque la amo como madre y es mi madre. Pero es madre no solo por el vínculo de la sangre y de la carne, sino es madre porque es la que más perfectamente obedece la voluntad de mi Padre. Bueno, eso es lo que se desprende de ese texto, ¿verdad? Otro momento donde vemos que sigue esta sumisión espiritual de reconocer en cuanto a oír, porque la esclavitud llega a un grado de dogma, es decir, vemos que la esclavitud de Jesús hacia la madre, y ese es el modelo que tenemos que seguir, y esto es vivir realmente la consagración para prepararnos para la segunda venida de Cristo, en la medida que el ejército fiel, el remanente fiel, viva en esta dimensión de esclavitud, sumisión y obediencia a María, porque ¿qué es la consagración? Cuando nosotros nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, nos consagramos para ser libres de María o esclavos de María. Muy bien, pero esclavos bajo mi propio criterio, mi propio entendimiento, mi propio saber, mi propio proceder, según como yo pienso, siento, creo y me parece. No, según el modelo más perfecto de sumisión y de consagración a María, que es el del propio Cristo. Y vemos otro ejemplo de Jesús ya habiéndose hecho adulto, las bodas de Caná, y en el momento de la cruz, donde entrega a Juan. Juan somos todos nosotros, toda la humanidad, toda la iglesia, está siendo entregada a María por el propio deseo de la divina voluntad de Cristo, en un acto de esclavitud, de sometimiento del propio Jesús hacia la madre. Esclavitud entendida ya en este grado como lo estoy explicando. Muy bien, entonces en el caso de las bodas de Caná, Jesús no desprecia a la madre. Al contrario, reconoce la condición de mujer inmaculada. O mujer, aún no ha llegado mi hora. Porque cuando Dios decide crear una mujer para dársela a Adán, la llama mujer. Vio a Adán solo, vio que necesitaba. Primer capítulo, segundo capítulo del Génesis.
que necesitaba una mujer, decide crear una mujer y se le daré una mujer a Adán. Esa primera mujer antes de que pecara era inmaculada. Es decir, la primera Eva antes de pecar era inmaculada. Por eso Jesús llama en las bodas de Caná, en el capítulo 2 de Juan, llama a María mujer inmaculada. Aún no ha llegado mi hora. Y la inmaculada hace un giro de la divina voluntad, donde no contraviene la divina voluntad, no está en contra de la divina voluntad, no desafía la divina voluntad, confirma que está toda llena de la divina voluntad y que ella gira interiormente y totalmente en torno a la divina voluntad del corazón del Hijo, del divino querer del Hijo. Es decir, hagan lo que Él os diga, hagan lo que Él les diga. Y entonces la divina voluntad decide hacerse esclava. La divina voluntad decide someterse a María. Tráiganme aquí las 6 tinajas que están vacías y llénenlas hasta el tope. Y vino entonces el mejor vino. Transformó, primero ordena llenar las 6 tinajas y después hace el primer milagro de la transformación en el orden de la naturaleza por mediación de María. Vemos otro ejemplo de cómo sigue esta sumisión y este reconocimiento de Jesús hacia su madre. Sigue esta esclavitud de Jesús, entendida de esta forma, hacia su madre. Y nosotros tenemos que seguir ese mismo modelo de sumisión y obediencia a la Virgen, a su madre. Por eso es que nunca se puede ser más cristocéntrico, más conforme a Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo, actuar como Cristo, que cuando nos sometemos a María. Porque fue exactamente lo mismo en el sentimiento, en el mover, en el espíritu y en la voluntad de Cristo, no fue otro que someterse a María, hacerse esclavo de María. Y el otro ejemplo es, y lo vemos en el caso de la entrega, de la consagración de Juan, donde dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, el deseo de la divina voluntad es que Juan se hiciera esclavo de ¿quién? De María. Entonces el deseo de Cristo es, yo quiero, deseo, es el más perfecto deseo de mi divino querer y divina voluntad, que ustedes se hagan esclavos de mi madre y a igual que yo, la obedezcan en todo y se sometan en todo a ella. Ese es el fiat del reino de mi divina voluntad. En el caso de Jesús, el fiat divino del Sagrado Corazón, del reino perfecto de la divina voluntad, es hacerse esclavo de María. Pero dejemos que entonces sea el mismo tratado. Por esclavitud, en cambio, uno depende de otro enteramente, para toda la vida. Y entonces vemos cómo Cristo siguió obediente, esclavamente, hasta la muerte de cruz. ¿Siguió qué? Obediente a María, obedeciendo a María, reconociendo a María y dándole participación a María en el plan de la redención, convirtiéndola entonces en ¿qué? En corredentora. Por la esclavitud, en cambio, uno depende de otro enteramente, para toda la vida, y debe servir al amo sin pretender salario ni recompensa alguna, como si fuera uno de sus animales sobre los que tiene derecho de vida y muerte. Dice el numeral 70, hay 3 clases de esclavitud, natural, forzada y voluntaria. Todas las criaturas son esclavas de Dios según el primer modo, es decir, de forma natural. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, dice el libro de Salmos. Conforme al segundo, es decir, forzada, lo son los demonios y condenados. Bajo fuerza están sometidos. Muy bien, son esclavos bajo fuerza. Bajo el poder del nombre de Cristo, bajo el nombre de Cristo se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los infiernos, en los abismos, en el cielo, en la tierra. Todo pregona el nombre de Cristo y se dobla. Toda lengua confiesa a Cristo y toda rodilla se dobla ante Cristo. Bueno, lo dice San Pablo. Es decir, se refiere a este caso. Esclavitud forzada. Y en el caso del tercero, que es la voluntaria, fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
es la de los justos y la de los santos. Esta es la esclavitud mariana y es la que Jesús nos dejó un modelo para que lo siguiéramos. La esclavitud voluntaria es la más perfecta y gloriosa para Dios. Por eso es la que siguió Cristo. Porque era la más gloriosa, la más perfecta para humillar al diablo, para destrozarle su soberbia y abatirle su soberbia y su prepotencia, era ser humilde y someterse a María. Por eso es, una mujer aplastará la cabeza de la serpiente, porque de esta forma Cristo triunfa sobre Satanás regia, potente y poderosamente, siendo humilde a María. Jesús celebra la humildad a su madre haciéndose esclavo de ella, no dependiendo, no necesitando de ella, y el diablo pega el grito. ¿Cómo es capaz que Dios se haga esclavo de una criatura y de esa mujer? No lo soporto, no lo aguanto, es demasiada humildad. Dios ha enloquecido de humildad. Exactamente, esa es la humildad, la esclavitud a María, que hace triunfar a María sobre Satanás. Y esa es la cabeza, perdón, es la planta del pie, el talón que aplasta la cabeza de la serpiente. Entonces dice, la esclavitud voluntaria es la más perfecta y gloriosa para Dios, que escruta el corazón, nos lo pide para sí y se llama Dios del corazón. O la voluntad amorosa, también se le conoce, voluntad amorosa, esclavitud de voluntad amorosa. Efectivamente, por esta esclavitud voluntariamente asumida, optas por Dios y por su servicio, sin que importe todo lo demás, aunque no estuvieses obligado a ello por naturaleza. Es decir, ciertamente que no estoy obligado. Cristo estaba obligado, no estaba obligado, y ese es el acto voluntario, el desplazamiento volutivo interior. Cristo no estaba obligado a someterse a María, ni a encarnarse en ella, ni a que ella lo formara. Él no estaba obligado, pero decide voluntariamente hacerlo. Y así se hace esclavo de la madre. De esta forma se hace esclavo de la madre. Y así nosotros, siguiendo el mismo modelo de Cristo, haciéndonos esclavos de María como lo fue Él, triunfamos sobre el demonio, abatimos el demonio, reprendemos al diablo y triunfamos sobre Satanás. Porque este es el preámbulo del resto fiel, iglesia fiel, remanente fiel, que prepara el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Porque como el remanente fiel, la iglesia fiel, bajo la esclavitud mariana, va a preparar, condiciona, apunta, dirige para que se dé el triunfo del Inmaculado Corazón en este acto de sumisión voluntaria, esclavitud voluntaria amorosa al Inmaculado Corazón de María, como Cristo lo hizo. Así se da el triunfo del Inmaculado Corazón de María. En la medida que el resto fiel entre a hacerlo, una de las primeras cosas que hace Jesús es consolar a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. La consoló porque fue acto de entrega, pero también fue consuelo para ella. Jesús quería consolar, pero si Él es el que está siendo triturado, partido y desgarrado por la muerte más ignominiosa, más terrible, y sin embargo Él pone la mirada en ella, madre, te voy a consolar, porque veo el dolor terrible que hay en tu corazón. Veo el dolor por el cual eres traspasada, una espada traspasará tu alma. Veo el dolor terrible, madre, bajo el cual estás siendo sometida. Al verme a mí y ver cómo los hombres han blasfemado, pisoteado, injuriado, crucificado y muerto mi santísimo cuerpo. Hoy en día eso mismo lo estamos viendo en la iglesia. Y eso urge la reparación y consuelo. El apostolado de la reparación, el ministerio de la reparación y del consuelo de los sagrados corazones de Jesús y de María. Entonces, de quien viene el deseo primario de consolar a María es el propio Jesús en la cruz, quien quiere consolarla.
¿Por qué la quiere consolar? Porque ella sufre, su corazón es desgarrado tremendamente al ver que se ultraja, se pisotea, se blasfema, se injuria al Sagrado Corazón de Jesús o al Santísimo Cuerpo del Señor. Entonces el mismo Jesús decía, quiero que la consuelen, quiero que reparen su corazón, porque reparando, y este es el efecto, uno de los efectos gloriosos de la esclavitud mariana, es que entonces reparando, ¿y de qué forma yo reparo y consuelo por excelencia el Inmaculado Corazón? Bajo la esclavitud mariana. Porque yo puedo recitar muchas oraciones y puedo recitar muchas fórmulas, y aún delante del Sagrario y del Santísimo. Pero si yo no soy obediente y esclavo a la Virgen, ¿cómo quedan todas esas recitación de fórmulas? Es más, pueden ser auténticas, genuinas, dadas y reveladas por Dios. Algún instrumento, algún santo de la iglesia, y tú las puedes recitar hasta con lágrimas y de rodillas. Pero si no eres esclavo obediente, sumiso, como lo fue Jesús a María, ¿qué son todas esas fórmulas? Son címbalo, instrumento que suena, pero que por dentro está vacío, porque no hay amor. Porque la esclavitud a la Virgen es amor desinteresado, entrega de amor desinteresada o desinteresado a la Virgen, a la Madre. Entonces, si voy a querer yo consolar, reparar el corazón inmaculado de María, porque es el deseo del corazón herido y blasfemado, ultrajado también de Cristo, es para que de esta forma, haciéndolo a la madre también haga qué cosa. Entonces la madre va a reparar y va a consolar el corazón del hijo. Madre, es que yo quiero consolar tu corazón. ¿Cómo que? ¿Pero por qué, hijo? Si soy yo, correcto, madre, yo quiero consolar tu corazón. Y la forma en que yo te voy a consolar es que los hombres se hagan esclavos de ti, esclavos marianos. Y al hacerse esclavos de ti, madre, entonces tú me podrás consolar y reparar a mí. Porque ellos por cuenta propia no pueden ni tienen la gracia, ni la fulminancia, ni la llenura extrema del Espíritu Santo para hacerla. El único y la única que lo tiene eres tú. Porque solo tú eres salve caritomene, toda llena de gracia. Y eres la única que lo puede hacer. Así venga la iglesia entera, sin ti. Y así venga toda la iglesia entera, sin ti. Ni una molécula de mi Sagrado Corazón puede ser consolada y reparada. Porque el único sitio donde mi corazón fue, donde se le dio tejidos, nervios, carne y sangre, fue en tu vientre. Quiere decir que solo y dentro de tu vientre, solo y nada más que dentro de tu vientre, mi corazón puede ser restaurado y reparado. Es decir, solo tú. Y me he reservado, y este es el triunfo también de mi Sagrado Corazón, y me he reservado, y este acto regio de humildad extrema, de que seas solo tú y nada más que tú. Y así la nueva Eva triunfa sobre el demonio. Que seas tú la que repare mi corazón. Pero para ello, todo el resto fiel, todo el remanente fiel, tiene que hacerse totus tuo, esclavo total de tu inmaculado corazón, de tu divina voluntad. Y así tú podrás reparar entonces mi Sagrado Corazón. De esta forma es que funciona justamente el apostolado de la reparación, el ministerio de la reparación, restauración y consuelo de los dos sagrados corazones, de Jesús y de María. Bueno, que la Santísima Madre nos bendiga en esta noche, que al más puro y perfecto deseo de Jesús, que es unirnos como esclavos del fin de los tiempos. Mire que esta expresión, esclavos del fin de los tiempos. ¿Cómo así? Claro, somos los esclavos reparadores, restauradores, consoladores de Cristo en María, del fin de los tiempos. Porque haciéndonos esclavos de la Madre, ella podrá reparar cada fibra lacerada, rota, golpeada, ultrajada, maltratada, escupitada, sometida a los crímenes más espantosos. Solo ella es la única que lo puede hacer. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de vivir perfectamente
la esclavitud a María, como la vivió Cristo el Señor. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y será hasta una próxima reunión del Santo Tratado de la Verdadera Devoción, según San Luis María Griñón de Montfort. Paz y bien.